tan importantes como cómo puedo yo ayudarme a sanar mi mente sin necesidad de sesgarme o volverme fanático, todo esto que está por todo lado. Así que genial. Mira, justamente me parece importante que puedas aclarar a la gente que ya lo hiciste, pero me gustaría como darle un cierre ahí para que cualquiera pueda entender qué es el pensamiento verdadero, cómo yo, a qué le, porque a ver, desde la perspectiva de Diana son ideas que se han transmitido independientemente de los cultos, las religiones, las filosofías, etcétera, que han trascendido, ¿sí? Que han trascendido los años, etcétera. ¿Cómo lo podrías denominar tú? Sí, la filosofía perenne, ¿no? Que Ujú. más allá de que pasen los años y pasan los años, esa idea se aplicó quizás en el 1300 antes de Cristo, funcionó para la humanidad y hoy se aplica en el 2024 y funciona, entonces ahí hay verdad. Ya. Y cuando hablamos de la verdad universal, cuando hablamos de hecho ya me acuerdo también en los libros estos de Gurdjieff, del Cuarto Camino, él hablaba de que había como un círculo consciente de la humanidad, no formalizado, pero un círculo consciente de personas que conocen esa verdad y la transmiten, ¿no? Pero no es algo formalizado porque en la forma eso aparece como muy subjetivo. Ujú. Pero básicamente el sistema de pensamiento verdadero se puede resumir mencionando que esa inteligencia infinita, creadora de todo, que está detrás de todas las cosas, y que a veces llamamos Dios en Occidente, en Oriente le llaman de otra manera, eh, tiene una forma de pensar, tiene una forma de, o sea, porque como tiene vida, como es una energía de vida, y donde hay vida hay pensamiento, ¿bien? Entonces, esa, esa inteligencia infinita, esa energía co-creadora, nosotros la podemos comprender y la podemos estudiar porque en cierta forma también la vemos. Porque cuando vemos la naturaleza y cuando vemos las creaciones de la naturaleza, eso fue creado por algo. Entonces, ¿cómo es que piensa ese algo? Bueno, esto fue compartido desde hace miles y miles y miles de años y en cierta forma tiene como unos pilares fundamentales que ya están hipercomprobados, pero están comprobados a nivel, como decimos, a nivel subjetivo, es decir, puede estar en un libro, puede estar en el Kybalión están las verdades universales, en la Biblia hay muchas cosas, no sé, y en otras filosofías religiosas, no sé, en el budismo, en la Torá también, en el judaísmo, hay muchas cosas similares. De hecho, si tomamos todas las filosofías religiosas o el libro de cada filosofía religiosa, eh, lo que coincide ahí esa es la verdad. O sea, si alguien quiere hacer ese trabajo de leerse la Torá, de leerse la Biblia, de leerse no sé cómo se llaman en el budismo, los Los sutratmas o algo así, ¿no? sutras, Los los sutras, sutras, ahí está. los yoga Leerse sutras los de sutras. Patanjali. Eso, Ujú. ahí está. Bueno, esa es la verdad de Oriente, ¿no? Eh, entonces, hoy por hoy, gracias a que muchas personas lo han estudiado, y esto que menciono, muchas personas también se tomaron el trabajo de, obviamente que lleva tiempo, de estudiar las tradiciones, no solamente lo que tenga que ver con la religión, sino que también las tradiciones espirituales. Por ejemplo, el curso de milagros no es una religión, pero es un entrenamiento mental y se puede decir que es un sistema de enseñanza espiritual estructurado porque tiene una forma y es serio, o sea, es muy trascendente porque millones y millones de personas han transmutado su sistema de pensamiento, pero no es una filosofía religiosa, ¿bien? También los autores del nuevo pensamiento, que son como 30 o 40 autores que conocerás, a Wendayer, a Louis Hay, a Connie Méndez y Thomas Troward, Neville Goddard, Napoleón Hill, no sé, infinidad de autores que también compartían verdades universales y hablaron de la cocreación de la realidad en base a la mente subconsciente. Entonces, básicamente
tiene unos pilares que nosotros podemos emular, podemos llevarlo a nuestro sistema de pensamiento y una vez que va a ese sistema de pensamiento, se modifica la percepción de la persona. Es decir, empieza a ver como el amor ve. Es decir, Ujú. sin daño, porque esa inteligencia infinita es todo. Entonces, ¿te imaginas tú, Diana, a el amor o a Dios teniendo miedo que alguien lo dañe? Claro que no. No, 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 para esa inteligencia viviente infinita, el daño es una risa. Ya. Los juicios duales, ¿tú te imaginas al amor diciendo esto es malo o esto es bueno? No, el amor, evidentemente, si piensa, piensa todo es, porque a todo lo ama. La carencia, ¿te imaginas al amor pensando con carencia? Diciendo, faltan cosas, aquí falta algo, puedo perder cosas. El amor diciendo, ay, puedo perder cosas. No, cocrea y evoluciona todas las cosas que cocrea y siempre gana y en su vida se le formó un pensamiento de carencia, Ajá, ajá. ni de pérdida, que está muy relacionado, ni de conformismo, que está muy relacionado. ¿Te imaginas al amor conformándose, diciendo, bueno, ya creé este universo de miles y miles de cientos de años luz? Bueno, no creo más. Ya no, Mira, ya claro. dejo, ya me conformo con esto, porque ya bastante, todos estos planetas, todo esto que creé, Eres divertido. Ajá. ya es mucho, entonces dejo Claro. todo porque ya me conformé. Ajá. Evidentemente, si Dios o el amor piensan, no se van a conformar con nada, es decir, siguen evolucionando en la dicha, alegres, creando cosas, divirtiéndose, porque también crean no solo humanos, crean en el mundo animal, en el mundo vegetal, por diversión, se divierte, pues, así, o pensando con egoísmo, ¿te lo imaginas al amor diciendo, no, esto lo quiero para mí, solo para mí? No, 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 no. O te imaginas al amor creyendo en el tiempo, en un universo infinito de millones, millones de años luz. Eso es lo que mide el universo. La ciencia cada vez menciona números diferentes, pero bueno, pongámosle, y claro, porque quieren medir el tamaño del universo y siempre se expande y se expande y se expande. Entonces, ya acordaron, creo que acordaron todos que es infinito, ¿no? Entonces, no puede haber tiempo, no puede haber. Si una persona empieza a pensar como el amor piensa, Diana, o sea, no puede creerse que estamos en el 25 de noviembre del 2024 a las 21:19. ¿Qué es eso? Solamente el ser humano puede en este universo infinito creerse esa ridiculez, pero en realidad también nos sirve para unirnos. O sea, es un recurso que si uno utiliza para la expansión de conciencia, puede coincidir con personas, como nosotros coincidimos en tal horario, pero el problema con el tiempo, como lo menciona el libro, claro, ahí Birdi dice, ¿te imaginas al amor creyendo en el tiempo? Sí, claro, o sea, no cree en el tiempo. Entonces, podemos utilizar todos esos símbolos para expandir la conciencia, pero saber que, bueno, todo ese sistema sigue en realidad también, como te dije, tengo estudiado que son 24, o sea, tampoco el amor cree en el espacio, te imaginas al amor apegado a un espacio, es decir, diciendo, no, yo soy de México y yo soy de este pueblito de México y me quedo en México comiendo la comida mexicana que me encanta y no quiero otra cosa. No, 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 no se apega al espacio en un universo infinito. La culpa también, no tiene culpa, no intenta controlar ni manipular la realidad, no se pone en víctima. ¿Te imaginas al amor en víctima diciendo, eh, o sea, pensando que está en una situación de perjuicio y esperando que alguien lo ayude? No, ese tipo de pensamientos ni se le cruza por la cabeza al amor, ni de queja, ni de intolerancia, ni de competencia, ni de exigencia, ni de nada. Entonces, ese sería el sistema de pensamiento verdadero, que obviamente cuando uno lo estudia, y no solamente lo estudia, sino porque estudiarlo está compartido en infinidad de lados, no solamente que si uno lo estudia, sino que uno lo estudia, sino que lo lleva a su vida cotidiana, a su percepción, a su diálogo, porque aparte después todo eso baja en mensajes y también baja en un estilo de vida.
O sea, si una persona modifica su percepción, también modifica su estilo de vida. Viste que hay muchas personas que se van a vivir mucho más cerca de la naturaleza, por ejemplo, y dejan la ciudad, los taxis, las marcas comerciales, el caos, el pavimento, la contaminación, todo eso tiene que ver con el ego. Entonces, bueno, el cambio de la alimentación, la actividad física, mejoras de las relaciones. Bueno, todo esto es un poco lo que estoy contando, es como los síntomas del cambio de percepción, ¿no? La persona mejora su estado de ánimo, mejoran sus relaciones eh, y culmina, porque además no termina nada, pero evoluciona a un estado mental de entusiasmo, de alegría sin motivo, de inspiración y de paz. No sé si queda, Maravilloso. no sé si queda claro. No, a mí sí me queda claro, me pareció maravilloso y divertido. Genial, genial. Muchas gracias por compartirlo. Am, a ver, podría tener muchas más preguntas Sí, y no quiero como tener... como no creo en el tiempo, tengo todo el tiempo del Ah, bueno, mundo. bueno, bueno, genial, exacto, iba a decir eso. Ningún Mira, problema. quería agregar algo. En mi libro, por ejemplo, yo decidí cambiar la palabra ego por pensamiento condicionado o distorsionado, porque se volvió muy de moda la palabra ego. Entonces, Mm. entonces claro, ego se volvió, ahora el ego es el nuevo diablo de las religiones. Ay, es que tienes mucho ego, es que este tiene mucho ego, perdón, es que este es el pensamiento egoico. Alguien dice, por ahí no mentira, no. ¿Sabes? O sea, no lo digo por mal. Es otra, es otra forma de etiquetar y muchas veces de juzgar al otro porque tiene o no tiene el ego, cuando si nos vamos como a la definición específica, en realidad el ego es lo que estamos, es decir, tu individuación, tu forma individual y mi forma individual, y si puede haber muchas formas de verlo, pero si hablo de la individuación de Diana Isabel como una versión única, individual de lo que es el todo, porque soy un fragmento del todo, ¿sí? Ujú. Diría eso es Diana ego. Sí, claro, y es necesario porque la divinidad decidió, o la inteligencia divina decidió experimentarse en una mujer, decidió experimentarse en un hombre, y para que él encuentre todo lo que, o ella, el ser encuentre de su experimentación, está perfecto que se experimente en mí, en ti y en cada una de las personas, por lo cual es tan importante que cada uno comprenda que tu experiencia única, individual, es maravillosa, y no porque entonces ahora hablamos de la no dualidad, te vas a escapar de la realidad sin vivir la preciosa persona o ser único que eres. Ujú. ¿Ya? Quería agregar eso. Pero entonces, claro, desde mi entender, ego podría ser más comprendido como un pensamiento más condicionado por ideas heredadas o transmitidas de múltiples factores que te llenan a ti de sufrimiento, etcétera. Entonces yo tengo mucho ego, sí, tengo un pensamiento que puede que no esté alineado con el mayor beneficio de mi ser. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Tú cómo lo verías ahí? Estoy totalmente de acuerdo. Porque, sí, no, incluso eh, yo en algo que no resonaba mucho con el curso de milagros, ¿no? Es que los impulsos del ego o los gestos egoicos que menciona, que además con una gran profundidad, ¿no? Em, los menciona como que es algo separado, ¿entendés? Es como que si estaría Diana y tu ego, o Mariano y mi ego. Claro, pero después luego entendí que en realidad los separa para exponer esas diferencias, es decir, está escrito en el lenguaje que utilizamos nosotros, que es el lenguaje dual. Para estudiar algo, la ciencia ¿qué hace? Cuando tiene que estudiar un cuerpo y tiene que estudiar la mano, por ejemplo, bueno, separa eh, todo el resto, o los ojos, los oftalmólogos, separaron, no estudian el dedo, sino que agarran un ojo, lo estudian a fondo. Y en cierta forma lo separaron como técnica pedagógica. Y en el curso de milagros un poco se hace eso. Lo que pasa es que, claro, como te decía antes, a veces se le agrega esa poesía de Shakespeare y ese
a veces hasta por momentos tenebrosa y que incluso también dramática o catastrofista, que ahí, claro, ahí está la programación de la canalizadora, ¿bien? Entonces, eso obviamente cuando yo lo leí tenía que despejar todo eso y decodificarlo, porque ahí se notaba que estaba la mente de la persona, ¿no? Que había una esencia detrás de ideas verdaderas, pero hay que un poco quitar la programación de la canalizadora o el canalizador en estos libros, influyen mucho las mentes de esas personas. Entonces, algo que no resonaba era eso, de verlo como algo separado de nosotros. Pero claro, luego comprendí que lo hacía como técnica pedagógica. Lo mismo con las leyes universales. Las leyes universales están funcionando todas en simultáneo todo el tiempo, o sea, en la eternidad funcionan todas. Es decir, ahora está funcionando la ley de causa y efecto, la ley de correspondencia, la ley de polaridad, etcétera, etcétera, etcétera. La ley de género, todas están funcionando. Ahora, claro, el libro que hizo, bueno, vamos por la ley de causa y efecto. Mencionamos la ley de causa y efecto. Vamos por ahora la ley de correspondencia. Bueno, mencionamos la ley de correspondencia. Lo hace como para poder comprenderlo, ¿no? Pero claro, muchas personas al leer el libro, al leer por ejemplo el curso de milagros, y ver que lo menciona como algo separado de su propia persona, empieza a lo que tú mencionabas, a separarlo, a verlo como un Gollum que está fuera de su organismo, de su cuerpo, de su... Incluso no se identifica, dice, no, yo eso no soy, yo no soy el ego, estoy yo y está el ego. Pero no, eso es imposible porque está integrado a ti, el ego lo conformaste tú, ¿cómo? O sea, eh, hay que amarlo, hay que darle mucho amor a eso que llamamos ego. Y ahora, claro, son totalmente de acuerdo. Yo en mi caso estoy muchas veces, o la gran mayoría de las veces, le digo la mente programada, simplemente para decirlo en términos genéricos, porque es verdad que en algunos ámbitos, si uno va a dar una conferencia para, no sé, para empresarios, imagínate empresarios, y, no, porque el ego y no entienden, entonces trato de mencionarlo de una manera genérica, es decir, lo que la mente condicionada, la mente egoica también, se le puede decir. Lo que pasa, el tema es que sepamos miles de sinónimos. El pequeño yo, en el curso de milagros se dice el pequeño yo. La mente programada, la mente egoica. Pero claro, también esto del diablo y esto que mencionabas tú, de que es verdad que parece que el ego es como el diablo, el nuevo diablo de las religiones. Esto tuvo mucho que ver ahí el nuevo pensamiento. Hay algunos autores del nuevo pensamiento que eran muy criticados por la filosofía religiosa de esa época, porque claro, lo que hacían era darle una porque claro, la sociedad, incluso de Estados Unidos, estaba muy eh, empapada de la religión. ¿Bien? Entonces, ellos lo que hicieron es interpretar la Biblia desde como si fuera nuestra psiquis. Ujú. Entonces, claro, el infierno le llamaban a las emociones negativas, el ego vendría a ser el diablo, e incluso ellos decían que en la antigüedad la verdadera connotación, la verdadera metáfora era esa, ¿bien? Algo incomprobable, porque la Biblia que fue escrita hace 2000 años, no podemos comprobar si eso era la... Entonces, claro, por eso fueron muy, pero muy criticados. Entonces, eh, básicamente, cuando nosotros comprendemos realmente de qué estamos hablando, es decir, aquello que no somos, ¿bien? Emilio Carrillo habla Mm, mucho del conductor, el conductor y lo el iba a coche, decir. Ajá, ajá. aquello que no somos y la mente programada y eso que lo que mencionábamos antes, lo que si yo hubiese nacido en el Tíbet, tendría una determinada programación, si hubiese nacido en Egipto, tendría una determinada programación. Es eso que no soy, ¿bien? Ahora bien, eh, después las palabras que uno quiera utilizar, es verdad que hay palabras que
llevan a la persona a asociarlas a cosas que quizás uno después confunda, porque en realidad ego ya es una palabra que confunde, Ujú, porque ego significa yo. Entonces una persona puede decir, ese es el yo. En psicología, según la escuela de Freud, ujú, ego y yo son lo mismo. ujú. Entonces, claro, hay que, en cierta forma, cada transmisor tendría que ver cómo se le va a llamar a al ego, si- y cada uno se siente cómodo, en cierta forma, con las palabras que utiliza. En mi caso, me gusta decirle la mente programada. Si en tu caso te gusta mencionarle el pensamiento condicionado, ¿no? Eh, vendría a ser lo mismo y es totalmente válido. El tema es que conceptualmente comprendamos qué es lo que es, a qué nos estamos refiriendo. Genial, maravilloso. Me parece claro, clave para cualquiera que lea tu libro, porque te acuerdas que al principio hablábamos que no explicaba ciertas cosas de qué es el ego o lo que sea, pero cualquier persona que llega a ti para iniciar a leer tu libro, Ujú. ahora lo puede ver desde una perspectiva más expansiva, digámoslo así, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo también lo que me gusta hacer es esto de mencionarlo como un sistema de pensamiento de miedo y lo que llamamos ego o mente programada o pensamiento condicionado es lo que en nosotros refleja, o sea, lo que lleva ese sistema de pensamiento de miedo vendría a ser el ego. Y a donde están en nosotros los pilares del sistema de pensamiento verdadero vendría a ser nuestra conciencia. Entonces, ahí didácticamente mucha gente lo comprende así Mm, y me parece algo válido. genial, 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 súper. Eh, em, mira que hoy estaba viendo, claro, a mí me llegan, con relación a mi libro, me llegan muchas preguntas sobre la ley de manifestación y tal, porque pues es un título que puede llegar a ser persuasivo, porque cualquier persona podría llegar a creer que es manifestación así, la ley de atracción y ya, ¿ya? Cuando yo lo explico en el libro, El libro trata hablo de la... de manifestación. Mi libro habla de creación consciente y eso va a una pregunta que te voy a hacer con relación a eso, ¿vale? Porque, claro, Eh, voy a decir, esto sí ya va más pregunta a Diana, digamos, las otras, no es que las otras preguntas no fueran Diana, también, pero esto es un poco más, Es bueno, Diana. Esto sí, o es sea, es más, mira, personal, más personal. no, creo que puedes dar una visión mucho más aterrizada desde tu propio lenguaje de lo que te voy a decir, ¿sí? Em, Digamos que, por ejemplo, yo tengo mi ego, ¿sí? Es decir, tengo mi ego y me empiezo a meter en leyes de atracción o a pensamiento positivo y entonces yo voy a crear una casa, porque, claro, en tu libro sale y en muchos libros sale y en corrientes de pensamiento sale que somos creadores de la vida. Tú mismo lo has dicho, y yo lo comparto y somos creadores de la vida. Ah, Y mientras más nos alineemos con el amor, por supuesto que tenemos toda la capacidad de crear, ¿ya? Aquí se pueden pensar dos cosas importantes. Una, cuando yo me obsesiono mucho con el crear, desde dónde viene mi obsesión por crear cosas materiales para llenar cosas, por ejemplo. Sabes que no quiere decir que yo no merezca la realidad más alineada con mi bienestar y que no pueda contribuir al bienestar también material, por supuesto, en todas las áreas. Pero cuando yo me obsesiono, por ejemplo, con estas leyes de atracción, en solamente atraer y atraer y atraer y atraer cosas, claramente el pensamiento desde el amor, como tú decías, no se va a poner a decir, venga, atraigo un carro, atraigo una casa, atraigo una beca porque es que estoy muy vacío. No necesita hacer eso porque ya sabe que es completo, ¿ya? Que no quiere decir que no sepa que es un creador. Entonces, con base en esta introducción a lo que va mi pregunta, lo que me gustaría que pudieses aclarar aquí es, hay cosas que subyacen o que van más allá de mi capacidad como pequeño fragmento de la creación. Por supuesto, en mi realidad tengo la capacidad de crear, pero digámoslo en mi forma de ver, que claro,
estamos en un mundo dual, ¿no? El yo superior o la inteligencia del todo eh, está manifestando, lo voy a decirte de la forma en la que yo lo veo, está manifestando al mismo tiempo que estoy manifestando yo. Entonces, Diana quiere casa, carro y beca. Y mi ser superior está manifestando que Diana aprenda a ser humilde o que Diana aprenda que es, ejemplo, Diana está manifestando una pareja. Diana quiere el amor, Diana quiere el amor, Diana quiere el amor, Diana quiere el amor. Pero el ser superior también está manifestando al mismo tiempo que Diana y le está enseñando a Diana a través de experiencias de no amor qué es el amor. Sí me hago entender en eso. O sea, no solamente está manifestando Diana, sino está manifestando el ser superior con Diana. Claro, aquí es cuando la gente viene y dice y se empieza a juzgar, pero es que no estoy lo suficientemente sano, pero es que tengo que sanar, tengo esta sombra, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Sabes por qué me sigue pasando? Es que no tengo suficiente, no he logrado sanar yo no sé cuántas cosas de mis ancestros, de los patrones, de los akáshicos, de yo no sé cuántas cosas se quedan, yo no sé cuánto no he podido sanar, porque por eso es que no he podido manifestar. ¿Ya? Entonces, cuando tú manifiestas desde esa perspectiva, uno puede llegar a autojuzgarte y creerte que es que la vida te está castigando o que sigues estando sin sanar y que por eso no manifiestas, sin llegar a comprender el hecho de la co-creación. ¿Qué podrías decir tú con relación a, porque claro, en esta, la gente, había un chico al principio del video que, de nuestro, de esta llamada que decía, ¿qué pasa si mi pensamiento gana? Yo recuerdo que hizo la pregunta al principio de nuestro, ¿qué pasa si mi pensamiento gana? Claro, si mi inconsciente sigue teniendo patrones y yo sigo creyendo que es que tengo que sanar, tengo que sanar, tengo que sanar, pero tal vez en el tengo que sanar estoy peleando contra la realidad. Voy a irme con manifestación para ir, voy a hacer todas esas técnicas de manifestación para que esto no pase porque es que no soy merecedora que lo que sea, ¿ya? Me parece importante que desde esta perspectiva hables como tanto del compromiso como de la rendición, porque sí soy creador, claro que soy un creador, pero estoy en el colegio de aprendizaje y hay ciertas cosas en las que estoy aprendiendo. ¿Hasta dónde llega entonces mi humildad? Porque la humildad también se puede entender como grandeza. El curso de milagros habla de la humildad desde la grandeza, pero ¿hasta dónde puede llegar mi disposición a dejarme enseñar a pesar de que sé que soy un creador? ¿Me hago entender? Sí, 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 sí. Muy interesante. Antes mencionaría que para el amor todo está bien, todo ya está solucionado. De hecho, al amor todo le da igual. De hecho, también se menciona que nada estaría ocurriendo porque el amor ya tiene todo aprendido. En realidad nosotros estamos en esta 3D inventándonos problemitas y creyéndonos carentes y yendo a buscar cosas. Pero la conclusión fundamental es que todo todo está bien, hay diferentes caminos y ahora vamos a hablar un poco de eso. Porque claro, lo esencial, lo esencial antes de recibir, por ejemplo, enseñanzas que puede ser la ley de atracción, ¿no? Que causó mucha controversia al principio, o mucha gente también, hay muchos testimonios de mucha gente que leyó el libro del secreto y la ley de atracción y comenzó a, claro, a manifestar, pero después se sentían vacíos o vacías. Bien, hay infinidad de casos. Es decir, por ejemplo, hay artistas que querían ser famosos y querían fama y éxito, éxito. Y quizás esos mismos artistas eh,
están en un concierto con 100.000 personas, vibrando muy alto y disfrutando de su manifestación, pero después van al hotel y se sienten solos. Es decir, hay una especie de dualidad de, en una situación estás con personas que te piden autógrafos y te dicen qué genio eres una eminencia, quiero estar contigo, pero después la persona en su vida se siente sola. Bien, se produce ese vacío. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? No hay plenitud. En cierta forma hubo una manifestación, pero no fue una manifestación total. ¿Por qué? Porque todo debería culminar en la paz, en la plenitud y en la felicidad. ¿Qué le sucedía a esa gente que aplicaba las técnicas de manifestación o de ley de atracción? Conseguían, ¿qué querían? No sé, estaba muy enfocado, el secreto muy enfocado, como fue se escribió en Estados Unidos, muy enfocado a la riqueza, ¿no? La Ujú. casa, como tú mencionabas, la casa, el carro, no sé, el título universitario, todas cosas del ego. Y claro, sí, esto es un plano de manifestación. Todo lo que uno desee, si lo visualiza, se hace afirmaciones, si realiza acciones en el plano físico para conseguir algo, lo va a conseguir. Eso no hace falta. Bueno, mucha gente lo conoció en base al secreto, pero eso lo compartían grandes sabios desde la época del Kybalión, no sé, de los egipcios, hace 5.000 años. De hecho, en el Kybalión también se menciona eso de la ley de causa y efecto, que quizás Ujú. es un poco más profunda que la ley de atracción en sí, ¿no? La ley de causa y Es efecto que nos eso. dice que todo efecto tiene una causa. O como es adentro, es afuera. Básicamente es un espejeado de cómo estás dentro. Ujú. Claro, la ley de correspondencia, que como decíamos antes, las leyes universales están todas relacionadas. ¿Bien? Entonces, claro, si uno emite una cierta energía, el universo responde con esa energía. Esa sería la base. Ujú. Claro, pero claro, el secreto, o si uno solamente aplica los puntos para la ley de atracción, los puntos más superficiales, es decir, para aplicar en el plano de la materia, muy probablemente que suceda esto que mencionábamos antes. Se manifiesta, es decir, la persona manifiesta una casa, o la persona puede estar en el paraíso, pero está con un pensamiento de carencia. Entonces, ¿de qué le sirve? O sea, está en el paraíso y se queja de que en lugar de manzanas quiere ciruelas. Y se pone mal porque no hay ciruelas. Y se arruina la existencia en el paraíso. Y eso sucede. ¿Sucede cuándo? Sucede cuando se aplica la ley de atracción, se aplica la ley de manifestación con técnicas superficiales, pero no se desmontó el sistema de pensamiento de miedo, el que hablamos, el que habla el libro. O sea que eso sería lo esencial. Yo a una persona le diría, bueno, primeramente, antes de manifestar nada, que igual siempre estamos manifestando, porque este directo es una manifestación, el desayuno de mañana a la mañana va a ser una manifestación, siempre estamos manifestando. Pero bueno, supongamos que hablamos de cosas complejas, en el sentido de, bueno, la persona quiere manifestar su boda, su pareja, su coche, su piscina, su perro y su casa de 3 o 4 pisos, su mansión. Quiere manifestar todo eso, el sueño americano. Yo lo que le recomendaría a esa persona, antes de manifestar todo eso, que eso se puede manifestar porque en el universo está todo, está todo. Por eso lo único que tiene que hacer una persona es desearlo, hacer algunas cosas vinculadas con el plano de la materia, dejar un poco que corra lo que llamamos nosotros tiempo, porque la ley de manifestación no es que funciona instantánea, pero igual, como no existe el tiempo, sería instantánea, pero bueno, en este plano lo que llamamos tiempo tiene un proceso, es decir, quizás todo eso la persona lo logra, lo que mencioné antes, el coche de alta gama y la pareja y la mansión quizás lo logran 10 años. Bueno, pero todo surgió de un deseo, de un pensamiento. Yo le diría, lo primero que hay que desmontar es que hay que ir al planteamiento inicial que tiene que ser un sistema de pensamiento del amor.
sistema de pensamiento verdadero. Es decir, que la persona ya haya dejado de creer en el daño, de creer en la carencia, haya dejado de ser egoísta, haya dejado el victimismo, haya dejado la negatividad, haya dejado las ideas de tiempo, las ideas de espacio, haya dejado el drama, haya dejado el conformismo y algunos tips más. Es decir, si la persona realmente ya cambió la percepción, ya tiene una percepción verdadera, entonces ahí que comience a ver qué es lo que quiere manifestar, porque ahí va a manifestar desde su conciencia y no desde su ego. El ego siempre va a querer cosas o materiales o cosas vinculadas con el plano de la forma que pueden ser abstractas. O sea, el ego puede querer estatus social, ¿bien? O puede querer afecto porque la persona se siente carente de afecto. Entonces, si uno va a desear a querer manifestar y a querer utilizar la ley de atracción desde un sistema de pensamiento de carencia, mejor que no lo haga porque va a sufrir. ¿Bien? Ahora, volviendo al punto inicial, que decía que todo está bien, todo está bien justamente porque la persona cuando va a empezar a manifestar y va a materializar lo que quiera, reconocimiento, estatus, pareja, Ferrari y la mansión y el perrito y la piscina, y se sienta vacío, eso mismo le va a hacer reflexionar. Si la persona reflexiona, muchos se terminan suicidando, ¿no? Porque dicen, bueno, conseguí la mansión, fama, dinero, autógrafos y nada, se siente vacío, empieza con las drogas y se suicida en su misma mansión. Pero si la persona reflexiona, dice, tengo todo esto, tanto sutil como material, que lo he manifestado, pero no tengo paz, no tengo plenitud, no puedo controlar mis emociones. Todavía tengo enojo, tengo envidia, tengo celos, tengo angustia, tengo tristeza. Entonces la persona se va a dar cuenta que en realidad no, lo más esencial, que es la felicidad, no lo tiene. Entonces, esas mismas cosas del plano de la materia que la persona manifestó, lo llevaron en cierta forma al sufrimiento. Y eso mismo va a ser de impulso para que la persona se dé cuenta que lo más importante es que tenga paz total. Es decir, que lo más importante es que tenga un sistema de pensamiento verdadero. Lo más importante es que se desligue del sistema de pensamiento de miedo. Y de hecho, incluso muchas personas, a raíz de eso, a raíz de que manifestaron y usaron la ley de atracción y lograron todos sus deseos y se sintieron infelices, como decíamos antes, todo está bien porque es un segundo camino, una opción B. Es decir, si el universo te dice, si no aprendes por las buenas, aprendes por las malas, en el sentido de que si tú mismo no te das cuenta que hay un sistema de pensamiento falso y transmutas el sistema de pensamiento al sistema de pensamiento verdadero y empiezas a manifestar y lograr todo lo que quieres y disfrutas de eso, que sería el camino sano, el camino amoroso, como todos vamos hacia el amor, estamos en un tren que va hacia el amor, sin, el universo es tan sabio y tiene una inteligencia tan infinita y tan perfecta que si no se utiliza el camino A, el amoroso, se utiliza el camino B. Es decir, para materializar dinero quizás te dé una quiebra económica y tengas que vivir debajo de una autopista durante 5 años, no sé, como le han pasado a grandes empresarios multimillonarios que tuvieron para valorar el dinero y para valorar y para estudiar el dinero y se tuvieron que quedar sin nada y eso les sirvió como impulso para ser multimillonarios. ¿Bien? Entonces, volviendo a lo que comencé al principio de este compartir, en lo profundo todo está bien, para el amor no existió nunca ningún problema. Pero bueno, convendría matizar esto en base a la ley de atracción y el sistema de pensamiento, ¿no?
Sí, no, yo a lo que quería como para concluir esta parte era como, resulta que la gente puede decir con cualquier le llega una enfermedad, ¿sí? Y entonces en los círculos espirituales le dice, ah, pero es que, ¿qué fue lo que creaste? Tú creaste eso, tú creaste eso. No estoy 100% segura, o sea, porque vas a decir, ay, no, la sombra fue la que creó esto, sí, lo que estábamos hablando. Puedo hacer yo no sé cuántas sanaciones para salir de esta enfermedad o lo que sea. Pero si salimos de ese marco de pensamiento, puede que no, que yo no haya creado eso, que haya un plan mayor justamente eh, para enseñarme algo superior, que es lo que estábamos hablando de la rendición. No todo lo creaste tú. O, bueno, dime tú o sea, es decir, esto lo creó la Sí, vida junto contigo y es para, sí, claro, es algo que, tú, que, es, que la, ujú. claro, todo lo crea la vida, todo lo crea la vida. Lo que, y en realidad también la persona lo creó, en realidad también. Pero claro, hay que discernir, es que lo creó desde su sistema de pensamiento de miedo. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque, claro, muchas personas, si la persona está en esa etapa de enfermedad, o también a las personas que están en una relación de maltrato y de violencia de género, por ejemplo, y se le dice a la mujer, por ejemplo, en terapia, esto lo creaste tú, no está preparada en ese momento para darse cuenta de que eso lo creó ella desde su sistema de pensamiento de miedo y desde la creencia en la herida y de salir a buscar desde esa misma creencia personas que la dañen. En ese momento no hace ese razonamiento. La enfermedad también, la enfermedad proviene del ego, la enfermedad es un conflicto, un conflicto de la mente que se traslada al cuerpo. En lo profundo lo creó la persona, lo creó como tú mencionas, ese ser superior para vivir la experiencia y esa experiencia desemboca en una sanación de su alma. Lo mismo que mencionábamos antes, el artista generó ese escenario de fama, dinero y estatus social y fanáticos o fanáticas y vivir de lo que le apasiona, pero también, en cierta forma, también creó esa sensación de vacío y alejamiento de la realidad y alejamiento de las personas, y esto de creerse también superior, eso lo crea también el ego, porque en realidad también una persona consciente que disolvió su sistema de pensamiento no busca esas cosas, porque la fama en cierta forma o el estatus o lo que es, sí, todo lo que está vinculado con la fama y con la separación. En realidad son elementos que se crean dentro de la misma sociedad egoica, porque la persona para ir a buscar la fama hace un montón de cosas que las hace desde su propio ego. Muchas personas dejan de lado su familia por volverse famosos o famosas. Entonces, claro, después cuando la persona está en una etapa donde llegó a tener un determinado estatus social y ser famosa, eso genera culpa también, porque tuvo que dejar un montón de cosas de lado, hacer un esfuerzo egoico para lograr eso, y eso mismo tiene que ver con la sensación de vacío. Entonces, lo has visto, me imagino, en muchos artistas o deportistas que luego de que han pasado su momento de gloria, están como mucho más humildes, ¿no? Le dan entrevistas a personas que antes no le daban entrevistas, valoran mucho más el momento presente, estar en, no sé, disfrutando de darse un baño de agua caliente, y antes quizás no disfrutaba de esas cosas. Entonces, claro, esa manifestación de realidad, a veces personas necesitan experiencias muy intensas para poder expandir su conciencia. Bien. Genial. Sí, sí, sí. Si tú, por ejemplo, persona que estás viendo esto, no sé, naciste con un hijo que tenga algún tipo de capacidad diferente o algo así, no quiere decir que tú creaste eso, también pudo haber sido una creación
de la vida junto contigo, que eso lo habla mucho el plan de tu alma, Emilio Carrillo también habla mucho de eso, comprendiendo que sí creamos todo, pero todavía no comprendemos el por qué, y no es necesario que sepas el por qué en este momento. Y Porque esa mente egoica, esa mente concreta, en realidad no está preparada para comprender la vida. genial, tú lo dijiste ahí, tú lo dijiste en tu libro. ¿Quieres explicar eso? ¿O quieres explicar o no quieres explicar? Dime, no pasa nada. Que la gente se lo lea el libro y ¿No? lo encuentre. El tema de que las experiencias en realidad en el momento no podemos ver su fruto. No, decía como la mente concreta no eh, está hecha para explicar cosas que son de la Superiores. trascendencia de la vida, sino, bueno, ¿quieres continuar? Eso se comprende desde la conciencia. Lo que pasa que también para eso, para comprender esas experiencias, hay que tener una perspectiva. Es decir, la persona muchas veces lo termina comprendiendo mucho después, en el tiempo. Por ejemplo, la persona que pierde un hijo, ¿no? Y después de perder su hijo, en el momento sufre, pero después no se queda en ese sufrimiento ni en ese dolor, pues quizás escribe un libro y después termina dando conferencias por el mundo explicando cómo trascendió su dolor, y después de 10 años se da cuenta que esa experiencia había venido para eso. Pero en el Claro. momento fue una experiencia hiperdolorosa para la persona. Mm, sí, precioso. Nada, yo personalmente pues recomendaría mucho tu libro, independientemente del momento en el que estuviéramos, ¿ya? Aquí hablamos diferentes cosas que podrían para algunas personas parecer extrañas o locas o para otras personas mucho más profundas, pero, pero la parte práctica sí me parece clave justamente para alinear tu ser, y tu ser hablo de las personas que están viendo esto, o tu experiencia con un pensamiento verdadero, entendido más en amor, más en paz, más todo eso que tú decías del ejemplo de cómo el amor piensa. Eh, yo vi muchas afirmaciones que a mí me hicieron sentido y que en otros momentos la mente las pudo haber comprendido, pero de comprenderlas a integrarlas es otra cosa, ¿ya? Es mi perspectiva. ¿Tú qué recomendarías con relación a eso? Porque, bueno, al final, y me parece interesante para las personas que quieran, justamente aquí tienes un capítulo sobre limpiar el inconsciente. ¿Qué le sugieres a esas personas que están que repita y repita y repita y repita, como para incluir esto para concluir eso, que repita yo no sé cuántas afirmaciones y aún así el pensamiento de miedo sigue ganando en su experiencia? Sí, es conveniente equilibrar las técnicas, ¿no? Lo que antes hablábamos de los gurús, cuando uno se idealiza, cuando uno idealiza algo de afuera, un símbolo de afuera, y se fanatiza, es decir, se apega, con las técnicas de sanación, las técnicas de limpieza del subconsciente, a veces eh, la desesperación por encontrar la paz es tal que hace que la persona se desespere, se aferre mucho y se fanatice con técnicas. Y como decíamos antes, esa desesperación por encontrar la paz viene de la mente programada, del sistema egoico, ¿bien? Del sistema de pensamiento de miedo. Ya, claro. Y eso conduce al sufrimiento también, porque si una persona, sí, el libro tiene afirmaciones, pero en mi caso yo no recomendaría que la persona esté todo el día repitiendo las afirmaciones del libro. Ajá. Que le ponga criterio, que le ponga, que lo haga con inteligencia. ¿Cómo sería con inteligencia? Bueno, por ejemplo, primero detectar en qué pilar de ese sistema de pensamiento de miedo la persona eh, en su propia programación no está con ese pilar de manera óptima, es decir, no está sanado, no está transmutado hacia el amor. Como puede ser, no sé, si la persona descubre que todavía tiene creencias de daño, de que
el mundo la puede dañar, las otras personas la pueden dañar, o tiene todavía ideas de carencia, que como he mencionado en algunos casos, o varias veces, ya descubrir ese pilar del sistema de pensamiento de miedo no es tan simple, ¿bien? Ujú. Porque primero y principal, la persona se tiene que dar cuenta que hay un sistema de pensamiento del miedo y un sistema de pensamiento del amor. Tendría que estudiar los dos, estudiar ambos. Eso ya lleva años. Hay símbolos que nos pueden facilitar el camino. La persona puede hacer terapia con alguna persona, con algún coach, o con, sí, en el caso de psicólogos, no sé si están muy en línea con esto, ¿no? Porque en realidad la psicología está más vinculada con la normalización de la persona, ¿no? Para que funcione en sociedad. Pero si sigue profundizando, se puede encontrar con algunas ideas de nueva conciencia, ¿no? De más profundas, ¿no? Eh, Sin embargo, una vez que la persona descubra que tiene un sistema de pensamiento de carencia, por ejemplo, o que dentro de su sistema de pensamiento la carencia le está afectando en su vida cotidiana porque está materializando una realidad de carencia. Porque claro, lo que antes mencionaba, la persona se puede dar cuenta con o charlas o personas o libros o sistemas de enseñanza, pero también no olvidemos que está la vida misma. Claro. La vida es nuestra maestra, nuestra mejor maestra, es decir, si la persona está materializando relación o no manifiesta relaciones o no tiene abundancia en ningún sentido, eso mismo, o sea, ahí no necesita ningún libro, ni ninguna persona, ni nada, eso mismo le está mostrando de que la carencia la tiene muy rigidizada y la tiene muy reforzada dentro de su sistema de pensamiento de miedo. Entonces, primero darse cuenta de eso. Y después también, como decíamos antes, las afirmaciones, tomarlas y hacerlas con conciencia y con inteligencia. Es decir, de nada sirve si la persona repite las afirmaciones en cualquier momento del día, sin conexión con la profundidad de las afirmaciones, es decir, sin convicción, y además de cualquier manera, es decir, por algo están en tiempo presente. Ujú, Es decir, ujú. las afirmaciones son una técnica compleja. Lo que pasa que, claro, para la masa y para cualquier persona que no esté en el tema, dice, bueno, no, las afirmaciones son mensajes para repetir y se dice que con eso te cambia la vida. En realidad, las afirmaciones son una técnica, un elemento que se pueden utilizar otros en combinación. Pero las afirmaciones utilizadas con inteligencia y con conciencia serían, por ejemplo, ¿qué son? Son mensajes para incorporar en la mente, que de esa manera se programó nuestro sistema de pensamiento, además. De esa manera se programó la mente, con mensajes. Entonces, sabemos que la mente incorpora mejor esos mensajes en algunos determinados momentos del día. Por ejemplo, en la mañana, o por ejemplo, a la noche antes de dormir. Sabemos que esos mensajes la persona se los tiene que creer y tienen que tener cierta convicción. Bueno, entonces por eso son en tiempo presente y en primera persona. No, no va a tener el mismo efecto una afirmación que se pronuncie vinculado con otra persona. Es decir, Ya, o nosotros podemos cambiar la mente, o no, ya, claro. tiempo presente, o en el futuro, no, porque estás entrando en la ilusión. No puede haber una afirmación que diga, dentro de 10 años voy a tener confianza. No, tengo confianza ahora, porque es el único momento que existe. Y después otra cosa, creerlas y con convicción. Es decir, con certeza y con firmeza mencionarlas en ciertos momentos del día, en tiempo presente, y luego también
eso es una parte, como decíamos antes, está la reflexión sobre ideas verdaderas, eso ayuda mucho, reflexionar, caminar las ideas, aplicarlas en la vida cotidiana. Es decir, en alguna experiencia de la vida, ¿cómo sería aplicar que no existe la carencia? ¿Cómo sería aplicar en este momento que no existe el tiempo? ¿Cómo sería aplicar en este momento que nada me puede hacer daño y que soy una conciencia? En esta relación, por ejemplo, Ujú. en esta amistad o en esta relación de trabajo, en lo que sea, en todos los ámbitos de la vida. ¿Cómo sería aplicar la no queja, el no victimismo, el, el no conformismo en esta situación? ¿Cómo sería ver esta situación sin drama, sin negatividad, sin catastrofismo? ¿Cómo sería? Bueno, eso también forma parte de una técnica. Lo que sucede, Diana, que a veces la gente quiere cosas fáciles para Claro. mañana modificar el sistema de pensamiento y mañana materializar la casa, el coche y el ascenso en el trabajo. No existe. No, sí, no, 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 me hiciste pensar y ahí viene el tema tan importante de la fe entendida como el sostenerse independientemente de lo que me esté presentando a mí la realidad, ¿no? He pasado por diferentes momentos como cualquier persona que ha trascendido cosas y en esos momentos por más que fuera, me decía, yo recuerdo que en algunos momentos decía, pero sigo siendo una hija del creador y me miraba al espejo y me decía, soy una hija del creador y así, y todo se estaba destruyendo, así todo se estuviese destruyendo o lo que fuese es parte de lo que se estaba experimentando de la evolución. Eso no me permite identificarme, o no, mi ser no tiene por qué identificarse con la experiencia que está experimentando. Bueno, genial. De eso también vamos a hablar en la presentación de mi libro. Pongo ahí la propaganda en el sentido bonito. Lo digo porque el tiempo no existe, pero pues también es importante descansar, digo, ¿no? Ah, Em, y de eso también compartiré algunas técnicas claves somáticas como para poder trascender eso. Y de eso quisiera preguntarte algo. Trascender el, para sentir, de eso vamos a hablar en la presentación del libro, con técnicas específicas para que en el sentir se experimente la transmutación de una emoción atada al miedo. Sobre eso a veces hablamos que el sentir va a ser tu medición, ¿sí? O sea, el sentir va a ser tu forma de, más allá de lo que tu mente podría decir, el sentir podría ser tu medición, claro, pero hay gente que siente también desde el miedo, ¿ya? Es decir, claro, la gente no sé, ¿tú me oyes? Porque se bajó acá, bueno, sí te oigo. em, complejo, ¿no? Es decir, porque la gente puede estar sintiendo amor y tú cómo la convences a esa persona, entre comillas, cómo le haces comprender que lo que está experimentando es una sensación relacionada con sus patrones de infancia de lo que su mente interpretó que era amor, pero que esa ansiedad no es amor. Sí me hago entender. Entonces, Claro. déjate seguir por tu sentir. Dime, dime. Bueno, que se va a dar cuenta sola cuando sufra, que no está sintiendo amor. Pero en relación a lo que decías de técnicas, hay una también muy interesante que a veces hace falta cuando se empiezan a mencionar afirmaciones y reflexiones y todas las técnicas, y como tú bien mencionabas, si quizá la realidad no te muestra todo este trabajo que estás haciendo. Hay una técnica que es la de negar las evidencias, es decir, tener fe, pero negar las evidencias. ¿Por qué negar las evidencias? Porque como dice el curso de milagros, tú lo que estás viendo es pasado. Ujú, ujú. Es decir, la persona puede estar haciendo durante un mes afirmaciones de abundancia, pero después la persona ve una realidad, sale a la calle y ve una realidad carente. O sea, en su vida ve carencia. ¿Por qué? Porque todavía no se produjo ese cambio, ¿bien? Ese cambio en la realidad. Todavía no se materializó. Entonces mucha gente ahí deja y se frustra. Dice, no, esto Claro. conmigo no funciona. Bueno, pero te lo has olvidado de algo, que estás viendo pasado y esa realidad
está en tu mente subconsciente y tiene mucho que ver con el sistema de pensamiento pasado. Entonces, algo fundamental es descreer de esas evidencias y por eso van sucediendo de a poco, cuando, es decir, la persona va descreyendo y tiene una realidad de carencia, pero de repente, no sé, consigue un trabajo donde le pagan 3 veces más de lo que le pagaban en el trabajo anterior. Eso es muy importante porque la persona ahí empieza a tener confianza, porque dice, entonces esto va Ujú, ujú. esto de las afirmaciones, de la reflexión, de la visualización, de la meditación. Esto no es todo bla, 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 todo cháchara, como se dice en Argentina. Esto algo de forma tiene, ¿eh? Es decir, veo mi cuenta bancaria, empieza a crecer, de repente hay muchas relaciones vinculadas con, sí, o mucha gente, atraigo a mucha gente y antes no tanto. Entonces eso es necesario, hay una cierta, una cierta etapa en la manifestación que la persona tiene que negar esas evidencias que está viendo de su sistema de pensamiento anterior. Lo que pasa es que, claro, mucha gente no sabe que está viendo pasado. O sea, este Ujú, directo en realidad es una creación del pasado. ¿Bien? mm, O sea, todo lo que estamos viendo es lo que nuestra mente subconsciente en el pasado fue manifestando y ahora lo que estamos viendo es algo pasado. claro. Y entonces mucha gente a veces cae en juzgar esa realidad y frustrarse. Porque en realidad está haciendo afirmaciones para tener otra realidad. Y entonces desde el ego se desespera, no, yo quiero que llegue la realidad de estas afirmaciones, la realidad de estas afirmaciones. Entonces hay una etapa que hay que negar las evidencias y como tú bien mencionabas, hay que tener fe. Es decir, yo estoy viendo una realidad, pero en realidad sé que va a venir otra, mejor, que no tiene que ver con esta que estoy viendo, pero va a venir otra. Ya. Pero no Ese- negar mis emociones por ello, ¿no? Porque si estás experimentando sufrimiento es porque, o sea, o si estás experimentando dolor en ese momento es porque es importante que lo transmutes, ¿no? Porque si no, entonces todo está bien y no, no estoy sintiendo, no tengo aquí el papital en el corazón, no, estás sintiendo eso, transmútalo, pero Sí, o sea, recuerda, con fe. Ya, ya. ¿no? Reprimir o evitar o negar las emociones, no, 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 claro que no se recomienda, porque aparte existen los famosos mecanismos de defensa. Ujú, También está muy vinculado con todo esto que estamos hablando, porque para transmutar el sistema de pensamiento del miedo al amor, los mecanismos de defensa hacen, los mecanismos de defensa como para la gente que no está familiarizada con este término, son como las defensas de ese sistema de pensamiento falso. Es decir, por ejemplo, si la persona mmm, está viendo la realidad, pero sufre al ver esa realidad, entonces empieza a negarla como mecanismo de evitación para no sufrir. Pero claro, darse cuenta de eso mm, lleva su profundidad. Es decir, ¿cómo me voy a dar cuenta que, primero, que estoy sufriendo y que estoy haciendo una evitación, una negación de la propia realidad para no sufrir? ujú, Eso corre, los mecanismos de defensa corren a nivel subconscientes. ujú, Porque la persona si estaría consciente dijera, no, yo quiero ver toda la realidad, quiero afrontar toda la realidad, pero todavía no está preparada, porque claro, el mismo sufrimiento no le permite abrirse, el miedo, no le permite abrirse a ver, a aceptar toda la realidad como es, porque no tiene el sistema de pensamiento incorporado, el sistema de pensamiento verdadero, porque el sistema de pensamiento verdadero te dice, acepta todo, ujú, pero el ego no ujú, quiere aceptar todo. La mente egoica o el pensamiento condicionado o la mente programada no quiere aceptar todo. Entonces, ¿qué hace? Se inventa un mecanismo de defensa. Y dice, no, yo no estoy viviendo esto. Yo no. O como la persona le dice, no, pero estás tomando de más. No, yo no soy alcohólico. Bueno, pero desayunás tomando whisky. No, 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 pero yo no soy alcohólico. Yo no. Niega la realidad. ujú. ¿Para qué? Para no afrontarla. Bien.
estas cosas también, que son de psicología profunda, también están vinculadas con la manifestación y con Claro. la transmutación del sistema de pensamiento del falso al verdadero. Genial. Pues buenísimo. Bueno, contanos Me- un poco, Diana, de la presentación de tu libro. Bueno, espérate, traigo el libro, un segundo. Adelante. Ah, ay, a ver, este. Bueno, mira. Ay, ya está. A ver la tapa. Mira, esta es la tapa de mi libro. Y claro, por Ah, eso te decía qué bonito. que, que claro, dice, mi poderoso libro de gratitud y manifestación, 333 días de gratitud y creación consciente. Cuando tú, ¿Cuántos? ¿313? 333 días de gratitud y creación consciente. 333. Ah, Claro, en realidad son 366. Ya, lo que pasa es que el libro incluye una parte que es más didáctica, ya te explico de qué se trata, y la otra para que la persona la cree. Entonces, el libro básicamente se trata de generar el hábito diario de la gratitud. O sea, es un libro sencillo, pero que te permite transmutar esas creencias limitantes a través de la gratitud. Entonces, por ejemplo, te voy a decir el 36. Cada libro, cada página tiene una ilustración y la ilustración tiene la reflexión del día. Entonces, por ejemplo, ya escogí la 36, no quiero cambiarla porque cuando la leí dije, oh, esta sirve para el ejemplo. Entonces, si yo me voy a despertar el día con gratitud y al mismo tiempo estoy enfocada en abrazar un pensamiento más de amor y me levanto y así esté viviendo la situación que esté viviendo, leo, gracias por abrazar los cambios necesarios para mi evolución, por enseñarme a ceder y aceptar que todo siempre es para mi mayor bien. Gracias ujú, por enseñarme a confiar y a ser persistente, porque eso me enseña que soy fuerte y que la determinación es evolución, por ejemplo. Entonces, no solamente estoy agradeciendo, sino estoy insertando dentro de mí un pensamiento mucho más alineado con, con el ser esencial que soy y con la grandeza que soy. Y eso me permite crear en el presente, por ejemplo. Entonces, el, en la presentación de este libro, lo que busco es enfocarnos en la creación consciente desde la perspectiva de cuando yo aprecio. La gente cuando dice apreciar, ¿qué significa? Es querer, tal, no, pero aprecio tiene que ver con el precio. Cuando tú aprecias algo es porque le pones, ujú, yo aprecio es porque observo mi realidad y la agradezco porque es un recurso de aprendizaje para mí. Y desde esa perspectiva valoro, le doy valor a cada una de las experiencias que yo misma co-creé para sí mismo poder valorar cualquier tipo de otras experiencias que pueda generar, porque es que si no valoro mi propio presente, que es aquí ahora, ¿cómo voy a poder validar yo no sé cuántas otras realidades que están en el terreno? ¿Si me hago entender? Entonces, en la presentación del libro, lo que vamos a hacer es, bueno, no solamente hablar del libro, sino un taller experiencial que va a permitir identificar a través de cada quien va a hacer un ejercicio específico de la escritura para que pueda detectarse su propio pensamiento condicionado que cada quien puede tener y desmitificarlo, lo cual le va a permitir agradecerse su propia creación. Entonces, la presentación del libro es el 4 de diciembre eh, a En las Barcelona, 7, ¿no? sí, en Barcelona, a las 7 de la noche en el Instituto Maldonado, que es, bueno, no sé si has estado en Barcelona, pero es como por San Joan, es por el San Joan, es en una zona céntrica de Barcelona muy linda, y van a estar ¿Dónde personas, está la Rambla? ¿Está la no, Rambla? no, la Rambla es por la zona de Cataluña, pero Paseo de esto Gracia, es, Paseo de Gracia. no, Paseo de Gracias otra vez, es por el Paseo de San Joan, digamos, cerca al Arco del Triunfo, un poquito más, Ah, ahí estuve en Arco de Triunfo, sí, ya, sí. Estuve. vale, Igual entonces, vamos a dejar, en el vídeo, vamos a dejar, bueno, debajo podemos ponerlo, pero también en YouTube lo vamos a poner la dirección y todo. Mm. claro, por supuesto hay libros como el tuyo que requieren profundidad y delicadeza para verlo, el mío también, pero el, en la intención específica en este libro, yo he escrito otros que estoy en un proceso de escritura de otros, pero de este libro era poder dar píldoras para crear el hábito
que igual Claro. tú también hiciste píldoras, pero esta es otro tipo de píldoras. Cada quien desde su creación unipersonal. Esta es más desde la gratitud cada día para que tú todo un año puedas crear y darte cuenta o desde hoy hice esto y ya después, que es el pasado, pero sabes a lo que me refiero, en un año, wow. Y como al final incluye todas estas partes que es para que tú ya empieces a crear tú, ¿sabes? O sea, listo, ya esta chica me dijo yo no sé Bonito. cuántas cosas de gratitud, ahora escríbelo tú, querido. ¿Cómo va con Muy eso? bonito. Cada quien crea su propio libro, ¿sabes? Que cada quien tenga Sí. su propia versión del libro, porque lo co-creo conmigo. Es lo que quise hacer. Ujú. Desembocan en, tu libro y el mío desembocan en lo mismo. Por supuesto, porque siempre vamos a lo mismo. Y 336, ¿cuánto tiempo te llevó a hacerlo? No, en realidad no me llevó tanto tiempo, me llevó como desde diciembre hasta ahora. Otras personas pudieron haber hecho más rápido, más lento, pero justamente yo viví un proceso de transformación importante este año, Ujú. todo el tiempo, pero este año ha sido un año de transformación importante, em, de integración, lo podría resumir, ¿ya? Entonces, independientemente de lo que la realidad me presentara, que otras veces también ha sucedido y tal, pero esta fue una forma de, en la práctica, trasladar eso a textos, ¿sí? Interesante. Entonces cada vez que no sentía como que sentía que aún tenía pensamientos, que no me quería creer o lo que sea, nada, vamos a agradecer porque en este momento, independiente de lo que suceda en el afuera, tal y tal y tal. O sea, ¿cómo puedo yo hablar de algo que no he buscado transmutar en mí La misma? propia Eh, experiencia. Claro. claro, 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 claro. Y eso Genial. creo que porque hay muchas personas que hablan, pero yo siento que eso se transmite, tú sabes a lo que me refiero, el proceso se transmite, o sea, hasta la emoción también se transmite un poquito, Sí, ¿verdad? sí, 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 Tú me sí. entiendes, La energía, la energía. sí, 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 sí. la energía. Entonces, bueno, Bueno, eh, Diana, sí, muchísimas gracias, que ya entró dos también. veces mi pareja, me está esperando para Ah, cenar. claro, ya Eh, yo estoy en 5 de batería, pero muchas gracias a ti ah, también y a las de personas que que estás ven el quedando sin video. batería. Sí, 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 Bueno, cualquier otra cosa, igual después podemos hacer otra segunda parte, pero la verdad que me encantó compartir contigo y y a mí también. felicidades también con tu nuevo libro, que por lo que contaste parece muy potente y no tengo duda que lo es. Quizás como tú mencionabas, ¿no? Más didáctico y más con ejercicios diarios, ¿no? También para hacer. Así que también muchas felicidades por haber aportado con ese libro al mundo y seguramente traerá mucha gratitud a tu vida, mucha abundancia, mucha expansión de conciencia para ti y también para todas las personas que lo adquieran. Genial. Gracias, gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Luego envíame la dirección y todo eso que lo voy a poner en el vídeo. Y ha sido un placer, ha sido un Un placer. placer. Un placer, Mariana. Que tengas una deliciosa cena con tu pareja. Que estés muy bien. Gracias. Bendita noche. Igual. Chao.